y es igual a 2t menos 1 y z igual a t más 1, en donde x, y y z se miden en metros y t en segundos. Y nos pide, primero, calcular la posición de la partícula en cualquier instante. Segundo, nos pide la posición inicial de la partícula. Y tercero, la posición de la partícula a los 5 segundos. Vamos por parte entonces. La posición de la partícula en cualquier instante va a ser la fórmula referida reemplazada con las coordenadas, con x igual a t, y igual a 2t menos 1 y z igual a t más 1. Como nosotros tenemos la posición de la partícula, en este caso R va a ser igual a x y sub j y z sub k, reemplazamos por los valores y esta va a ser la posición de la partícula en cualquier instante. Después nos pide cuál es la posición inicial de la partícula, o sea, cuando el valor de t, el tiempo es 0, esa es la posición inicial de la partícula. Reemplazamos el valor para t igual a 0 y nos queda que la posición de la partícula, las coordenadas van a estar dadas por 0i menos 1j y 1k. El tercer punto nos pide cuál es la posición de la partícula a los 5 segundos. Entonces reemplazamos el valor de t por 5 segundos en este caso y determinamos cuál es la posición de la partícula para 5 segundos. Entonces nos dice que va a ser, la posición de la partícula va a estar dada por 5i, que sería en este caso sobre el eje de las x5, 9j sobre el eje de las y 6k sobre el eje de la z. Y esa va a ser la posición de la partícula para los 5 segundos. Y después nos solicita a qué distancia del sistema de referencia se encuentra la partícula. Lo que tenemos que sacar es la distancia que hay entre el origen, en este caso, y la partícula. Para eso utilizamos que el valor absoluto, en este caso de r del vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de las coordenadas de 5 al cuadrado, que son las distancias, más 9 al cuadrado, más 6 al cuadrado, la raíz cuadrada me da cuál es el valor de la distancia a donde se encuentra ubicada la partícula. Ese sería el práctico número 1. En el práctico número 2 nos plantea y nos dice que un punto se mueve en el plano para z igual a 0, o sea, en este caso ya no tenemos 3 dimensiones, sino estamos trabajando solamente en un plano x y y. Según las ecuaciones de x igual a 2 menos t y t igual al cuadrado y y igual a t es igual a t cuadrado, nos pide calcular la posición inicial. El segundo punto nos dice cuál es la posición en este caso para 4 segundos después. Y el tercero nos dice determine cuál es el desplazamiento entre esa posición final, que sería para 4 segundos, y cuál es el desplazamiento entre eso y la posición inicial. Para la posición inicial tenemos el valor de r en función de t, tenemos que es, reemplazamos x igual a 2 menos t y j es t cuadrado, los valores de x y de y. Para la posición inicial tenemos que t es igual a 0. En ese caso vamos a tener para r0, que es para la posición inicial de t igual a 0, nos va a quedar que las coordenadas del punto P0 van a estar dadas por 2 para x, 0 para y. Este va a ser el punto de coordenadas iniciales de la trayectoria de esta partícula. Después nos dice qué pasa 4 segundos después. Hacemos exactamente lo mismo y reemplazamos para el valor de t de 4 segundos y nos va a quedar que la coordenada en este caso de P0 también sería
el nuevo punto de coordenada, nos queda que va a estar en -2 para X y 16 para Y. Y después nos solicita cuál es el desplazamiento del intervalo, o sea, quiere el valor de delta entre la posición para 4 segundos y la posición inicial para t igual a 0. Y este desplazamiento de este intervalo va a estar dado por un delta R que va a ser igual a R4 menos R0. Y el desplazamiento de delta R va a estar dado como menos 4i y 16j. Esas serían solamente reemplazando los valores de fórmula, y en este caso tenemos que hacer la diferencia entre la posición para 4 segundos y la posición inicial. En el práctico número 3 nos plantea 4 diagramas que están en ordenada. Tenemos en los desplazamientos y en abscisa tenemos el tiempo. Y nos dice que los siguientes diagramas corresponden a distintos móviles que realizaron movimientos rectilíneos. Nos pide que hallemos las ecuaciones para cada uno de ellos y en qué instante pasará o pasaron por la posición tomada como origen de coordenadas. Entonces, nos dice, para estos diagramas que tenemos acá, planteen cuál es la ecuación de estos diagramas, de cada uno de estos diagramas, y después determinen en qué punto este desplazamiento pasó por las coordenadas de origen. O sea, en qué punto, en qué tiempo, en este caso sería el desplazamiento corta el eje de las abscisas. Y vamos con el primer caso. Los 4 casos son similares, así que con que veamos 2 o 3 ya está suficiente para que ustedes puedan desarrollar nuevamente después los otros. Primero, partimos de la hipótesis de que el movimiento es rectilíneo uniforme. O sea, las velocidades de desplazamiento son constantes. Vamos a determinar el valor de la velocidad media entre 2 puntos. Para eso tenemos que velocidad media va a ser igual al delta X sobre delta T. El delta X va a estar dado por el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, o sea, entre los 2 puntos, entre el punto final y el punto inicial, y el delta T entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Nosotros tenemos las coordenadas de los puntos, entonces podemos reemplazar directamente y sacamos el delta X y el delta T y determinamos el valor de la velocidad media. Si prestan atención, para este desplazamiento la velocidad media me da de 3 metros por segundo. Una vez que determino el valor de la velocidad media, puedo definir cuál es mi ecuación horaria. La ecuación horaria va a estar dada por el desplazamiento total, va a ser igual al desplazamiento inicial más la velocidad por tiempo. En este caso, yo tengo un desplazamiento inicial que me corta aquí en el eje de las ordenadas en 6 metros. El desplazamiento inicial de este movimiento arranca con un desplazamiento de 6 metros. Entonces, el desplazamiento x sub 0 va a ser igual a 6 metros. La ecuación va a estar dada de x, va a ser igual a 6 metros más la velocidad media que ya saqué, que es 3 metros por segundo, por el tiempo. Esa es la ecuación horaria que me está pidiendo el práctico. Ahora, a su vez me pide también en qué instante va a pasar por el origen de coordenada. Para yo determinar en qué instante pasa por el origen de coordenada, una de las condiciones va a ser que no tenga valores sobre la ordenada. O sea, que el valor de x va a ser igual a 0. Entonces, si yo hago que x es igual a 0, reemplazo
en mi ecuación horaria para x igual a 0 y de aquí despejo el valor del tiempo. En este caso me dice que va a pasar sobre las abscisas a menos 2 segundos. ¿Se escucha bien, chicos? No sé si se está entendiendo. Cualquier cosa me interrumpen. Sí, se escucha, profe. Bueno, entonces, en el siguiente práctico tenemos otro desplazamiento de movimiento rectilíneo uniforme, donde tenemos los valores de la velocidad media entre dos puntos, volvemos a sacar, tenemos las coordenadas de los puntos finales e iniciales, reemplazamos y sacamos el delta x y el delta t y determinamos el valor de la velocidad media, que en este caso nos da menos 2 metros por segundo. Entonces, la ecuación horaria en este caso va a ser igual. X es igual a x sub 0 más la velocidad por tiempo. El valor de x sub 0 en este caso me dice que es igual a 20 porque arranca con un valor de desplazamiento inicial. Ya tengo el valor de la velocidad media. Lo único que hago es reemplazo en la fórmula y saco el valor de x. Entonces, defino mi ecuación horaria. Como quiero determinar en qué punto nuevamente el valor me corta la abscisa, el valor del desplazamiento me corta la abscisa, vuelvo nuevamente a hacer el desplazamiento total igual a 0. Entonces, reemplazo aquí en la ecuación y de aquí despejo nuevamente el valor del tiempo. De esa forma puedo determinar en qué tiempo, que en este caso sería 10 segundos, me corta el origen de coordenadas. Los dos prácticos siguientes, en este caso que están acá en el gráfico, son muy similares, exactamente similares a los dos primeros que vimos. Determinan cuál es la velocidad media, después se determina la ecuación y después a partir de ahí que determinamos la ecuación, sacamos el valor en qué instante se encuentra, pasa por el origen de coordenadas. Si no hay ninguna pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? Pasamos al práctico siguiente. Acá está el otro práctico que está resuelto también. Porque los 4 prácticos esos son muy similares. ¿No tienen ninguna pregunta? No, profe. Bueno, pasamos al próximo práctico. El próximo práctico, no sé si se ve en pantalla, dice: dos participantes de una carrera de regularidad trazaron cada uno el gráfico de posición en función del tiempo de su vehículo, desde sus propios sistemas de referencia, gráfico A y B, para un tramo recto de su recorrido. Entonces, dos participantes de una carrera de regularidad trazaron cada uno el gráfico de posición en función del tiempo de su vehículo, desde su propio sistema de referencia gráfico A y B para un tramo recto de su recorrido. Me pide, escriba la ecuación horaria de cada vehículo desde el sistema elegido para cada participante. Eso ya sabemos porque estuvimos haciendo anteriormente, son gráficos similares a los que estuvimos realizando anteriormente. Después me dice, en el punto B dice, ¿se puede decir cuál de ellos se movió a mayor velocidad? Y eso va a ser en función de la velocidad media que saquemos de cada uno de los gráficos. Y después me dice, hallar la posición de cada vehículo
en un tiempo A y en un tiempo B igual a 15 minutos. Y confirmar o verificar si llegan juntos a ese instante. Entonces, arrancamos acá. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como hicimos anteriormente, tenemos las coordenadas para el gráfico 1, tenemos las coordenadas del punto 2, del punto 1, para el gráfico 2 también tenemos las coordenadas del punto 2 y del punto 1, y determinamos, acá tenemos la ecuación horaria y determinamos la velocidad media para el gráfico A y la velocidad media para el gráfico B. Tenemos delta X, delta T, hacemos la diferencia y determinamos los valores de velocidad media. Entonces, en este caso vamos a tener, primero, respondemos una de las preguntas. La velocidad media para el gráfico B, en este caso, es mayor que la velocidad media para el gráfico A. Definimos los valores de las ecuaciones. En este caso tenemos X sub A y la ecuación horaria para X sub B. La consulta es, ¿se puede decir cuál de ellos se movió a mayor velocidad? Y ya vimos que es el gráfico B, porque tiene mayor velocidad media. Y después en el punto C nos dice, para 15 minutos, que serían 900 segundos, reemplazamos en las ecuaciones horarias de cada uno de los dos y determinamos el valor de la distancia de X sub A y X sub B. Y nos dice que los dos llegan al mismo punto para ese tiempo. Para ese tiempo dice que los dos van a llegar al mismo punto, al mismo recorrido. ¿Se entendió? ¿Quieren vemos de nuevo? Se entendió, profe. Bueno, seguimos entonces. En el próximo práctico nos aparece un diagrama en función de espacio y tiempo. Este diagrama en función de espacio y tiempo dice que es de un movimiento rectilíneo y viene dado por la siguiente figura. Te muestra una figura y te dice, mire bien esta figura y dígame toda la información que me puede decir de este movimiento que tenemos acá. Y después me dice, en función de esto, dibújeme el diagrama de velocidad-tiempo. Entonces, ¿qué podemos definir de este diagrama? De este diagrama podemos definir, primero, que es un movimiento rectilíneo. Segundo, arranca en el origen, o sea que tenemos que X0 y T0. Lo que tenemos acá. Arranca en el origen para X0 y T0. Para la primera hora de desplazamiento, tenemos los valores de las coordenadas, podemos sacar la velocidad media y decimos que la primera hora de desplazamiento va a tener una velocidad media de 0,55 metros por segundo. O sea, en la primera hora va a tener desde el origen, que parte en reposo en este caso, va a tener una velocidad media de 0,55 metros por segundo. ¿Sí? Y va a recorrer 2 kilómetros en la primera hora a esa velocidad. Durante la segunda hora, el gráfico me está diciendo que no tiene desplazamiento, o sea que durante la segunda hora no recorre nada, o sea, ¿qué nos dice eso? Que el vehículo se encuentra detenido. En la segunda hora no tiene desplazamiento, o sea que el vehículo está detenido. En la tercera hora nos dice que nuevamente se empieza a desplazar
con un movimiento rectilíneo. Podemos ver nosotros también en el gráfico que este movimiento es paralelo a este movimiento y sacando en función de las coordenadas nuevamente el valor de la velocidad media en función de delta x y delta t, sacamos la misma velocidad media. O sea que la tercera hora va a recorrer nuevamente 2 kilómetros a la misma velocidad. Y después nos dice que en la cuarta hora el vehículo comienza a desplazarse en sentido contrario y empieza a volver a su origen. Para eso determinamos cuál es la velocidad media de desplazamiento en función de las coordenadas y sacamos que es menos 1,11 metros por segundo. No le escucho. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Parece que dejaron el micrófono prendido. Yo pensé que alguien consultó algo. ¿Se está entendiendo, chicos, esto o no? ¿O quieren lo vemos de nuevo si es necesario? ¿Se entendió lo del desplazamiento en este caso? Lo podríamos ver de nuevo, por favor. Sí, no hay problema, hija. El tema es así. Nos dan un diagrama y nos dice, este diagrama está en ordenada, tiene los desplazamientos y en abscisa. No sé si ustedes ven el cursor. ¿Se ve bien el cursor o quieren que lo ponga más grande? ¿Se ve bien o no? Sí, sí, se ve. Bueno. Entonces, en ordenada tenemos los desplazamientos y en abscisas tenemos el tiempo. Disculpen por ahí si le pregunto cada rato si ven bien, si entienden, porque como yo no los veo a ustedes, no sé si me entienden, no sé si realmente están entendiendo, están escuchando, se ve algo diferente, entonces es como que hablo suponiendo, como nadie me pregunta, de que se entiende. Por eso le pido, si no entendieron algo, me interrumpan, entonces lo vemos de nuevo. El tema es así, nos dan un diagrama, ¿sí?, de desplazamiento, y nos dicen, miren este diagrama y díganme qué ven ustedes en este diagrama. Entonces, yo miro el diagrama y veo que está en función del desplazamiento y del tiempo. Entonces digo, este desplazamiento es una velocidad. Este desplazamiento que tiene esta partícula desde este punto hasta acá, este desplazamiento yo puedo sacar cuál es la velocidad media que tardó para llegar a este punto. Al sacar la velocidad media, como sé que es un movimiento rectilíneo, yo puedo determinar en función de las coordenadas de los puntos P1 y P2, determino cuál es la velocidad media. Cuando llego acá, digo, bueno, cubrió un recorrido de 2 kilómetros, porque acá están 2 kilómetros, entonces ese es el recorrido que tuvo. Pero a partir de la segunda hora de tiempo, este vehículo, vamos a tomarlo como vehículo en este caso, se quedó quieto, no recorrió más nada, o sea, durante una hora estuvo parado. O sea, pasó el tiempo y no se desplazó. A partir de la tercera hora se volvió a desplazar y se desplazó al ver que el desplazamiento en este caso es paralelo al anterior, lo hago por coordenadas también y determino que se desplazó a la misma velocidad media. Cuando llegó aquí, a este punto, en la tercera hora, veo que el diagrama vuelve nuevamente a su punto de origen. Entonces determino la velocidad media con las coordenadas entre este punto y este punto y saco que vuelve con una velocidad media de 1,11 metros por segundo al cuadrado. Por segundo, porque es velocidad.
Eso es lo que me muestra a mí el diagrama. Después me dice, ¿qué información me da ese diagrama? Bueno, eso es lo que me muestra a mí. Que salió, hizo este recorrido, estuvo parado, volvió a recorrer y después volvió al origen. Después me dice, en función de eso, de las velocidades que sacó y del tiempo, hágame un diagrama en función de velocidad y tiempo. Entonces, en este caso tengo, ya en las ordenadas tengo la velocidad y en las abscisas vuelvo a tener el tiempo. Si yo miro, tengo que para la primera hora tengo una velocidad constante, que es 0,55 metros por segundo. Para la segunda hora transcurre solamente el tiempo, pero no tengo valor de velocidad. Para la tercera hora vuelvo a tener una velocidad constante. Y para la cuarta hora tengo una velocidad constante, pero de regreso en este caso. ¿Se entendió o no? ¿Se comprende lo que estuvimos haciendo? Sí, profe. Bueno, entonces, pasamos al siguiente, porque todavía nos quedan unos cuantos. En el práctico 6 nos dicen, dos móviles marchan en sentido contrario, dirigiéndose el uno al encuentro del otro con velocidades de 4 y 5 centímetros por segundo respectivamente. Sabiendo que el encuentro tiene lugar a 1,52 metros de la posición de partida del primero, determinar, me pide, la distancia entre los móviles al comenzar el movimiento y el tiempo transcurrido hasta que se encontraron. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos de datos y qué tenemos de incógnita? Datos, tenemos un móvil acá, un móvil acá. ¿Qué otro dato tengo? La velocidad del móvil 1, 4 centímetros por segundo. La velocidad del móvil 2, 5 centímetros por segundo. ¿Qué otro dato tengo? Que los dos móviles se van a encontrar en un punto que está a 1,52 metros de la posición del móvil 1 de partida. O sea, me da el dato del X1 y me dice cuál es, me pide como incógnita, cuál es la distancia entre los dos móviles al comenzar el movimiento y qué tiempo transcurrió hasta que se cruzaron los dos móviles. Entonces, nosotros partimos de la fórmula de velocidad es igual a espacio sobre tiempo. No se olviden que tenemos velocidades constantes. Entonces tenemos velocidad espacio sobre tiempo y velocidad 1 y velocidad 2. El velocidad 1 es espacio 1 sobre tiempo 1 y velocidad 2 es espacio 2 sobre tiempo 2. El tiempo en donde se van a encontrar los dos vehículos es el mismo tiempo para los dos. Por eso, en este caso, podemos igualar los dos tiempos. Si igualamos los dos tiempos, podemos decir que el desplazamiento 1 sobre la velocidad 1 es igual al desplazamiento 2 sobre la velocidad 2. Como nosotros tenemos como dato las velocidades 1 y 2 y tenemos como dato el desplazamiento 1, podemos determinar en función de eso cuál es el desplazamiento 2. En este caso, el valor del desplazamiento 2, en este caso, el valor del desplazamiento 2 va a ser igual a 1,9 metros. Si ya tengo el valor de X1 y tengo el valor de X2, yo puedo determinar el valor de X, porque X va a ser igual a X1 más X2. O sea que el desplazamiento total va a ser igual a 3,42 metros. Una vez que tengo el valor de desplazamiento, yo digo que el desplazamiento total es igual a X1 más X2 y a su vez
eso es igual a velocidad 1 por tiempo más velocidad 2 por tiempo. Como en este caso los tiempos, tanto en 1 como 2 es uno solo, es el mismo tiempo. Puedo sacar factor común del tiempo y despejo el valor de tiempo y digo que el tiempo va a ser igual al desplazamiento total más sobre la suma de las velocidades. Y ahí saco el tiempo transcurrido hasta que se encontraron los dos vehículos. ¿Se entendió lo que hicimos o no, chicos? ¿Se comprende? O si no explico de nuevo, no hay problema. Lo último, ¿puede explicar de nuevo, profe? Sí, cómo no. Hace factor común. Está. Yo digo que el desplazamiento total es igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Pero a su vez yo sé también que x1 de acá arriba, si ustedes miran y despejan, x1 es igual a b sub 1 por t1. Yo paso t multiplicando acá. Y x2 va a ser igual a b sub 2 por t sub 2. Pero como t1 es igual a t2 y esto a su vez es igual a t, yo puedo poner directamente que el tiempo es el mismo. Por eso b sub 1 aparece multiplicado por t y b sub 2 multiplicado por t. Porque en este caso t1 y t2 es el mismo tiempo. Al ser el mismo tiempo puedo sacar factor común, entonces me va a quedar b1 más b2 multiplicando a t. De ahí paso b1 más b2 de este lado y me queda que el desplazamiento total x me queda sobre b1 más b2. Y de ahí saco el valor del tiempo. Esto es directamente pasaje de término. Y el valor del tiempo que transcurrió hasta que se encontraron, en este caso es de 38 segundos. El próximo práctico que viene ya me habla de distintos tipos de movimientos. Bueno, presten atención porque estos prácticos son muy importantes porque generalmente estos son prácticos de examen. Porque se ven todos los tipos de movimiento. Dice, en este práctico dice, un tren metropolitano parte de una estación con una aceleración constante y al cabo de 10 segundos alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora. Mantiene esa velocidad durante 2 minutos. Al llegar a la estación siguiente, frena uniformemente recorriendo 200 metros hasta parar. Se supone que el movimiento es rectilíneo. Y me pide, primero, calcule la aceleración en la primera fase del movimiento. Vamos por partes. Primero, dice, tenemos un tren que sale de acá. ¿Sí? Presten atención a esto. El tren sale desde acá y empieza a acelerar. Este tren empieza a acelerar. Empieza a acelerar y acelera y alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora, que transformada acá va a ser 20 metros por segundo. O sea, el tren sale de acá y alcanza una velocidad constante de 20 metros por segundo, que mantiene esa velocidad durante el segundo tramo. O sea, acá arrancamos y como hay una aceleración para alcanzar esa velocidad, tengo un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En el segundo tramo, el movimiento pasa a ser solamente rectilíneo y uniforme, porque la velocidad es constante. Y en el tercer tramo, como va frenando, voy a tener un movimiento rectilíneo
uniforme desacelerado. ¿Se entendió o no lo que estamos viendo? Arrancamos entonces con un tren acá que arranca del reposo, empieza a acelerar el tren hasta alcanzar una velocidad de 20 metros por segundo. En el segundo tramo, durante 2 minutos, dice, el tren mantiene la velocidad constante. Y a partir del tercer tramo, cuando empieza a frenar, los últimos 200 metros que me da de distancia, el vehículo va frenando, entonces tengo un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Y me empieza a pedir cuáles son las incógnitas, qué es lo que quiere saber. Dice, primero, ¿cuál es la aceleración en la primera fase del movimiento? Y empezamos a resolver. La aceleración en la primera fase del movimiento. Yo tengo que aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, o delta V sobre delta T. Tengo los valores para velocidad final, velocidad inicial, tiempo final y tiempo inicial. La velocidad final es 20 metros por segundo, que es la velocidad que después se mantiene constante. La velocidad inicial es igual a 0 porque parte del reposo. Y el tiempo transcurrido es 10 segundos. Entonces, en función de eso puedo determinar cuál es la aceleración. Y la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. El segundo punto que me pide me dice, ¿qué espacio recorre mientras acelera? Me dice, quiere saber cuál es la distancia que recorrió mientras que está acelerando en este tiempo de 10 segundos. Entonces, el espacio final yo tengo que es igual al espacio inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El espacio inicial a qué es igual. En este caso, parte del reposo no tiene espacio inicial, es igual a 0. La velocidad inicial también, porque parte del reposo. Entonces, si x0 igual a 0 y b sub 0 igual a 0, la fórmula me va a quedar que el espacio final recorrido es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El valor de la aceleración ya saqué que es 2 metros por segundo al cuadrado y el valor del tiempo son 10 segundos. Entonces, el espacio total recorrido en este primer tramo, mientras está acelerando, es de 100 metros. En el tercer punto, me dice, en el tercer punto me dice, ¿cuál es la aceleración que tiene en la última fase? Para no volver atrás. Acá. Sí. Ajá. Me dice, ¿cuál es la aceleración en la última fase? Entonces, para determinar la aceleración que tiene en la última fase, yo tengo que la velocidad inicial de la última fase va a ser igual a 20 metros por segundo, porque es la misma velocidad con la que llega antes de empezar a frenar. Entonces, esta va a ser mi velocidad inicial. Y mi velocidad final, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0, porque el tren se detiene. Entonces, la aceleración que tiene en la última fase, yo parto de la fórmula de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido.
La velocidad final ya habíamos sacado que es igual a 0, porque se detiene el vehículo. El tren se detiene acá. El espacio recorrido nos dio como dato, son 200 metros. Entonces podemos despejar cuál es, en este caso, la desaceleración, porque es un movimiento rectilíneo uniforme desacelerado. Tenemos la velocidad, en este caso tenemos la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, sobre 2 veces el espacio recorrido. Despejamos y sacamos que el valor de la desaceleración es menos 1 metro por segundo al cuadrado. Después me pregunta cuál es el tiempo que ha estado en movimiento el tren. Si nosotros prestamos atención, tenemos que en el primer tramo tenemos un tiempo de 10 segundos. En el segundo tramo tenemos un tiempo de 2 minutos, que son 120 segundos. Entonces tenemos que determinar el tiempo en el tercer tramo, que es cuando va frenando el vehículo. Para determinar el valor del tiempo 3, sacamos que la velocidad final, nosotros tenemos como dato, porque la velocidad final es igual a 0, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. No se olviden que es un movimiento rectilíneo uniforme desacelerado. Entonces, a partir de aquí despejamos el valor del tiempo 3 y nos dice que el tiempo 3 es igual a 20 segundos. Entonces, el tiempo total transcurrido va a ser la suma de los 3 tiempos. Tenemos el T1, que es igual a 10 segundos, el tiempo 2, 120 segundos, y el tiempo 3, 20 segundos. O sea que el tiempo transcurrido desde que arrancó el tren y empezó a acelerar y terminó frenando acá es de 150 segundos. El próximo punto que nos pide nos dice cuál es el espacio total recorrido. Nosotros tenemos que el espacio 1 ya habíamos determinado que era 100 metros. El espacio 2 nos dio como dato de 200 metros. Nos estaría faltando cuál es el espacio recorrido en el tramo donde el movimiento es constante, o sea, hay un movimiento rectilíneo uniforme. Para eso decimos que el espacio 2 va a ser igual a la velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo el valor de la velocidad, que es 20 metros por segundo, y tengo el valor del tiempo, que son 120 segundos. De aquí saco el valor del espacio 2, que es 2.400 metros. Entonces, el espacio total recorrido va a ser igual a 100 metros más 2.400 más 200 metros, 2.700 metros. Entonces, ahí determinamos el espacio total recorrido. No sé si se entendió, chicos, o si quieren lo vemos de nuevo, no hay ningún inconveniente. Si alguno tiene alguna duda de este práctico. Profe, ¿puede explicar, por favor, de nuevo eso último? ¿Desde dónde querés que explique? Decime. Cuando empieza a sacar el espacio total recorrido. Ah, bueno. Para determinar el espacio total recorrido, primero, el espacio donde aceleramos habíamos sacado al principio. Si ustedes miran acá, en el primer tramo, acá, el espacio que recorre mientras acelera, en estos 10 segundos, sacamos acá, 100 metros. El tercer espacio, de cuando va frenando, me da como dato, me dice que es 200 metros. Entonces, me estaría faltando el espacio cuando la velocidad es constante y el tiempo es de 120 segundos. Si venimos acá, vemos que tengo este espacio que ya saqué, que es de 100 metros, y tengo este espacio que es de 200 metros. El espacio durante el movimiento rectilíneo uniforme, para la velocidad constante,
yo digo que el espacio recorrido 2, en el tramo 2, va a ser igual a velocidad por tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, no hay aceleración. Entonces tengo que la velocidad es 20 metros por segundo por 120 segundos, que sería el tiempo. Eso me da 2.400 metros. Y ahí saqué el espacio 2. Entonces lo único que tengo que hacer después es sumar los 3 espacios de los 3 tramos. Y me dice que el espacio total va a ser igual a 2.700 metros. Sí, profe. Gracias. Después me dice, con todos esos datos que determinaste, dibuja 2 diagramas, me dice. El diagrama velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Entonces, si nosotros prestamos atención, en este caso tenemos velocidad en la ordenada y el tiempo en las abscisas. Decimos, para los primeros 10 segundos, que es el primer tramo de tiempo, yo tengo el valor de una velocidad de 20 metros por segundo, que va acelerando. O sea, acá hay una aceleración, va subiendo el valor de la velocidad, porque arranca el reposo, va subiendo la velocidad y llega a esta velocidad de 20 metros por segundo. Durante 120 segundos, durante 2 minutos, la velocidad se mantuvo constante. Y después, durante los próximos 20 segundos, empezó a frenar el vehículo, o sea, se desaceleró, entonces va disminuyendo el valor de la velocidad hasta frenar. Ese es el diagrama en función de la velocidad y el tiempo. Para la aceleración, me dice que tengo, en el primer tramo, tengo una aceleración constante. En el segundo tramo, tengo una aceleración cero, porque la velocidad es constante. Entonces, el movimiento es rectilíneo uniforme. Y para el tercer tramo va frenando el vehículo, o sea que tengo una aceleración negativa, o sea, va desacelerando el vehículo. Ese es el diagrama entre aceleración y el tiempo transcurrido. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Vemos de nuevo el práctico anterior, cualquier cosa si no entendieron. Se entendió, profe. Bueno, seguimos entonces. El próximo práctico que viene me dice que tengo 2 cuerpos dice, tenemos 2 cuerpos, A y B, que están separados a una distancia de 2 kilómetros uno de otro. Y esos 2 cuerpos, en este caso serían 2 vehículos, salen simultáneamente los 2 vehículos en la misma dirección y sentido, y ambos con un movimiento uniformemente acelerado, o sea, sale el vehículo A de acá y el vehículo B de acá, que están separados entre A y B por 2 kilómetros, y dice que los 2 vehículos salen con un movimiento uniformemente acelerado, o sea, salen acelerando los 2 vehículos. Siendo la aceleración, eso me da como dato, del vehículo B de 0,32 centímetros por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración de B yo tengo como dato. Y me dice que los 2 vehículos deben encontrarse a una distancia de 3,025 kilómetros desde el punto B. O sea, me da como dato el valor, en este caso, del XB. Porque me dice, los 2 vehículos van a tener que encontrarse en este punto, que se encuentra a 3.025 metros o 3,025 kilómetros de distancia del punto B. Y me dice,
¿cuál es el tiempo que invertirán ellos para encontrarse los dos vehículos acá? ¿Y cuál es la aceleración de A para poder alcanzar al vehículo B en este punto? Esas son las incógnitas. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato la separación entre A y B, que es el desplazamiento D. Tengo el desplazamiento XB, que es el desplazamiento que necesito donde se van a encontrar los dos vehículos. Son los dos vehículos acelerados y tengo la aceleración del vehículo B. ¿Está? Entonces, mi ecuación partiría de, en este caso, XB, yo digo que es, el desplazamiento en B va a ser igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración en B por el tiempo al cuadrado. Pero B no tiene desplazamiento inicial, o sea, parte desde aquí directamente. Y la velocidad inicial de B tampoco, porque es igual a 0, porque parte del reposo. Tanto A como B parten del reposo los dos. Entonces, el desplazamiento en B va a ser igual a un medio de la aceleración en B por el tiempo al cuadrado. De acá yo puedo despejar el valor del tiempo, porque tengo el desplazamiento en B, que es 3025 metros, y tengo el valor de la aceleración en B, que en este caso sería 0,32 centímetros por segundo al cuadrado. De aquí saco el valor del tiempo, que es la raíz cuadrada de 2 veces XB sobre la aceleración en B, y me dice que el tiempo que van a tardar los dos vehículos, porque el tiempo es el mismo para los dos, es de 1,37 segundos. El desplazamiento de A va a ser igual, en este caso, a D, que es la distancia que me separa A de B, más el desplazamiento de B. O sea que A va a tener que desplazarse en la suma de los dos desplazamientos. En este caso, el desplazamiento total de A va a ser igual a 5025 metros. Reemplazando también en la fórmula, tengo que el desplazamiento de A va a ser igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado, donde el desplazamiento inicial y la velocidad inicial son igual a 0, y me queda que el desplazamiento de A va a ser igual a un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Yo ya tengo el valor del tiempo que van a tardar y tengo el desplazamiento de A. De aquí entonces lo único que tengo que hacer es despejar el valor de la aceleración en A. Una vez que determino el valor de la aceleración en A, me da que es 5.354 metros por segundo al cuadrado. Ese va a ser el valor de la aceleración en A. Lo único que hice fue reemplazar de acá, despejar el valor de aceleración. Este 2 pasa acá arriba y el tiempo al cuadrado pasa acá abajo. Entonces la aceleración en A va a ser igual a 2 veces el desplazamiento en A sobre el tiempo al cuadrado. Teniendo entonces los valores de la aceleración de cada uno y el tiempo recorrido, yo puedo sacar cuál es la velocidad de los dos en el momento de encontrarse. La velocidad en A va a ser igual a la aceleración en A por el tiempo, y la velocidad en B va a ser igual a la aceleración en B por el tiempo. Y ahí determiné todas las incógnitas. ¿Se entendió lo que hicimos o lo explico de nuevo? No sé si me están escuchando, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, se escucha. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, sí. Bueno. Seguimos. El próximo práctico que vamos a ver es un práctico de
caída libre, donde va a tener una particularidad. En este caso, el valor de la aceleración va a ser reemplazada por la aceleración de la gravedad. Entonces, y los desplazamientos que teníamos horizontales en este caso van a estar dados por las alturas. Este práctico me dice, desde la azotea de un edificio que tiene 80 metros de altura, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, desde acá arriba de este edificio, lanza una piedra hacia arriba a una velocidad de 20 metros por segundo. Se supone que esta piedra se va a elevar hasta un determinado punto, en un determinado tiempo, y de ahí va a empezar a caer hasta llegar al suelo. Ese es el desplazamiento que va a tener la piedra. Entonces, estamos parados acá arriba de este edificio, tiramos una piedra para arriba a una velocidad de 20 metros por segundo y después la piedra cae hasta tocar el suelo. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me dice, primero, la altura respecto de la calle, que está acá, a la que se encuentra un segundo después de haber lanzado la piedra. O sea, nosotros tiramos la piedra y me dice, ¿a qué altura llegó un segundo después de haber lanzado la piedra? A esa velocidad. Entonces, y esa distancia que sacamos, tenemos que tener en cuenta que hay que sumarle la altura del edificio, porque me dice a qué altura respecto de la calle, me dice, no del edificio, de la calle se encuentra un segundo después de ser lanzado. Entonces, vamos a la fórmula y decimos que la altura, en este caso, que vamos a determinar, va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso es negativo porque la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Entonces, reemplazando los valores tenemos la velocidad inicial, nosotros conocemos porque es 20 metros por segundo. El tiempo que me está pidiendo que yo saque es de un segundo. Conozco la aceleración de la gravedad y el tiempo elevado al cuadrado. Esta altura que alcanzó en un segundo es de 15,1 metros. Para sacar la altura con respecto a la calle, tengo que sumar la altura del edificio más los 15 metros que se desplazó durante un segundo. O sea que la altura, en este caso, respecto a la calle, a un segundo de haber lanzado la piedra, es de 95 metros, 10 centímetros. ¿Se entendió, chicos, eso o no? Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, seguimos. Después me pide la altura máxima que alcanza sobre la calle. O sea, si nosotros miramos acá, a un segundo alcanzó esta altura. Ahora, la piedra siguió hacia arriba. Va a tener una altura máxima sobre la calle antes de empezar a descender. Esa altura es la que me está pidiendo. La altura máxima que alcanza sobre la calle. Entonces, la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Pero a su vez, yo sé que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por tiempo. En este caso, si prestan atención, la fórmula anterior decía velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero como en este caso reemplazamos por la aceleración de la gravedad y va en sentido contrario, la aceleración de la gravedad es negativa. Entonces, la velocidad final, si prestan atención, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando alcance su máxima altura, la piedra en este caso, en un instante determinado, se detiene antes de empezar a descender. O sea que en ese instante, yo considero, hipotéticamente, que la velocidad final va a ser igual a 0. De ahí yo puedo despejar el valor del tiempo. Si este es igual a 0, despejo el valor del tiempo y me queda que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad. Me dice que el tiempo para alcanzar la máxima altura va a ser de 2,04 segundos. Entonces, si yo tengo el valor del tiempo para alcanzar la máxima altura, reemplazo solamente en el valor de la fórmula de altura máxima, que va a ser igual a la velocidad inicial, ya tengo el valor del tiempo, menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y me dice que la altura máxima desde la azotea que va a alcanzar la piedra es de 20,42 metros. Pero a su vez me pide cuál es la altura máxima desde la calle. Entonces le tengo que sumar la altura del edificio. La altura total desde la calle que alcanza la piedra que lancé hacia arriba es de 100,42 metros. Después me pide, en el próximo punto me dice, ¿cuál va a ser la posición de la piedra respecto de la calle a los 4 segundos? Tengo, en este caso, voy a tener, me pide cuál es la posición de la piedra respecto de la calle ya a los 4 segundos. Como me dice respecto de la calle, voy a tener un espacio recorrido inicial, porque no se olviden que yo estoy tirando la piedra desde el extremo del edificio, desde la parte más alta del edificio. Entonces, el X0 va a ser la altura del edificio. Entonces, la altura total de la posición de la piedra a los 4 segundos, voy a tener un espacio inicial que es de 80 metros, que es la altura del edificio, más la velocidad inicial por el tiempo, que son 4 segundos, menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura total que va a tener la piedra con respecto a la calle a los 4 segundos va a ser igual a 81,6 metros. Si prestan atención se van a dar cuenta de que si la altura máxima alcanzó a los 2,4 segundos, que es de 100 metros, a los 4 segundos la altura es mucho menor. ¿Por qué? Porque ya empezó a descender la piedra. Después me pide cuál es el tiempo que tarda en llegar a la calle. El tiempo que tarda... el tiempo que tarda en llegar a la calle. Bueno, y nosotros tenemos, ¿cuál es el tiempo que tarda en llegar a la calle? Tenemos la fórmula de el desplazamiento va a ser igual
a la velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿por qué el desplazamiento en este caso es negativo? Y el desplazamiento en este caso va a ser negativo porque con respecto a la altura del edificio, el desplazamiento original, la altura del edificio está hacia abajo de donde yo lanzo la piedra. A ver si me comprenden. Si yo tomo en este caso como eje la altura del edificio, el valor del desplazamiento, en este caso, hacia abajo, el desplazamiento, que es la altura del edificio, va a estar debajo del lado negativo de los ejes. Entonces, por eso considero que en este caso 80, que es la altura del edificio, es negativo. No sé si se comprende esa parte. Imagínense que ustedes están trazando dos ejes cartesianos ortogonales en el extremo del edificio. O sea que en ese caso, el valor del desplazamiento hacia abajo sobre las ordenadas va a ser negativo. Por eso el valor de X en este caso lo considero como negativo. Claro, sí, profe, se entiende. Bueno, de esta forma yo puedo armar una fórmula donde tengo como incógnita el tiempo, pero tengo tiempo al cuadrado y tengo tiempo elevado a la 1. En este caso puedo aplicar para determinar el valor del tiempo la fórmula de menos b más menos, era así, menos b más menos a cuadrado no, era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Ahí está. Y sacábamos los valores de t. Era la resolución para una ecuación cuadrática. En este caso, reemplazo, tengo el valor de b, que es 20, como es menos, me queda 20 positivo, raíz cuadrada de 20 al cuadrado, y como tenía menos 4 por a por c, como es menos 80, entonces pasa a ser más acá. Sobre 2 por a. El valor de t va a ser igual en este caso a 6,56 segundos. Ese es el tiempo que la piedra va a tardar desde que fue lanzada hasta tocar la calle. Después me pide cuál es la velocidad que va a tener a los 3 segundos. Entonces, yo sé que velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial es 20 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo cuadrado este tiempo acá no va. Es velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por tiempo.
Esta T de acá no va, está de más la T. La velocidad final es velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Entonces, la velocidad inicial, el reemplazo está bien. La velocidad inicial va a ser igual a 20 metros por segundo menos 9,8 por 3 segundos y me dice que la velocidad final, en este caso a los 3 segundos, va a ser igual a 9,4 metros por segundo. Y en este caso me da negativo porque dice, lo que me está diciendo es que el cuerpo está descendiendo. ¿Y cuál es la velocidad al llegar al suelo? En este caso voy a tener que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Este tiempo tampoco va acá. A ver cómo se puede corregir este. Tengo que sacar todo. Bueno, después le corrijo ese. La velocidad final va a ser igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Y esto es igual a la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo total que ya saca acá que tardó en llegar a la calle. Y la velocidad cuando llega al suelo es de 44,28 metros por segundo. ¿Se entendió, chicos, esto? No se olviden que el tiempo acá no va, es velocidad inicial solamente. Hay un error tipográfico. ¿Se entendió lo que hicimos o no? ¿Quieren que repita de nuevo? Sí, ¿Se entendió, profe? Bueno. Seguimos. El próximo práctico me dice, desde la cima de un acantilado, dice, se lanza horizontalmente un proyectil y se observa que tarda en tocar el agua 4 segundos. O sea, desde acá arriba lanzamos un proyectil y hasta llegar acá tardó 4 segundos. Y recorrió una distancia de 60 metros en la base del acantilado. Me dice, calcule qué altura tiene el acantilado, o sea, qué altura tiene H. ¿Con qué velocidad se lanzó el proyectil? ¿Y con qué velocidad llega al agua? O sea, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la velocidad con la que lancé el proyectil? ¿Y con qué velocidad llega al agua? Presten atención acá, chicos. En este caso, nos dice que el movimiento del proyectil es un movimiento compuesto, que está compuesto de un movimiento horizontal, que sería V sub X, el movimiento horizontal, V sub X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, con una velocidad constante. Y después tiene un movimiento vertical, que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque tenemos la aceleración de la gravedad por caída libre. El movimiento resultante del proyectil está basado en el principio de independencia de los movimientos de Galileo, que dice, cuando un punto está dotado de dos movimientos simultáneos, su cambio de posición es independiente, cada uno como si el otro no existiera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este principio de independencia del movimiento? Que nosotros podemos calcular los dos movimientos, en este caso el movimiento horizontal y el movimiento vertical, independiente uno del otro. En este caso sería que el movimiento horizontal va a ser un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante y en este caso el movimiento vertical va a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración de la gravedad y es caída libre.
Entonces, resolviendo esto, vamos a tener que en el primer tramo, para el movimiento horizontal, la aceleración va a ser igual a 0, porque la velocidad es constante. Y en el segundo movimiento, en el movimiento vertical, la aceleración va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, lo primero que me está pidiendo es, me dice, ¿qué altura tiene el acantilado? ¿Cuál es el valor de H? ¿Sí? Entonces, H va a ser igual a 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo tengo el tiempo como dato porque me dice que tardó 4 segundos en llegar al agua el proyectil. Entonces, reemplazo el valor del tiempo, la aceleración de la gravedad la tengo como dato y puedo determinar cuál es la altura. Con esos datos determino que la altura del acantilado es de 78,4 metros. Después me dice, ¿con qué velocidad se lanzó el proyectil? Tengo la distancia que recorrió el proyectil, que son 60 metros, y tengo el tiempo, que son 4 segundos. Como es un movimiento, considero como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante, yo puedo reemplazar directamente y digo que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Entonces la velocidad en X en este caso, con que lancé el proyectil, es una velocidad constante y es de 15 metros por segundo. Y después me pide, en el tercer punto, me dice, ¿con qué velocidad llegó al agua? Yo ya tengo la velocidad, acá, no, yo ya tengo la velocidad con la que lancé el proyectil, o sea, tengo en este caso el vector en el sentido X y voy a necesitar el vector en el sentido Y, porque componiendo estos dos vectores voy a sacar el vector velocidad con el que llegó al agua. Para sacar la velocidad en Y, yo tengo que es igual. La velocidad es igual a la aceleración por tiempo, pero en este caso la aceleración, como es caída libre, es la aceleración de la gravedad y el tiempo que tardó en llegar es 4 segundos. Entonces puedo sacar la velocidad en Y, que es igual a 39,2 metros por segundo. Tengo la velocidad en X, tengo la velocidad en Y, y puedo componer los dos vectores y sacar el vector velocidad final, en este caso, como la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. La velocidad con la que llega el proyectil al agua es de 41,97 metros por segundo. ¿Se entendió, chicos, eso que hicimos? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere consultar algo de lo que estamos viendo? Porque después pasamos a movimiento circular. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se entendió. Sí. ¿Se entendió? ¿Me escuchan bien ahí o no? Sí, ¿Se escucha bien? Sí, Ah. sí, profe. Sí, se escucha. Cualquier cosa me interrumpen, chicos. Si hay, y hay un grupo que hicimos que hizo una compañera de ustedes, donde le agregó a todo en el grupo de WhatsApp. Yo tengo acá justamente el WhatsApp prendido, por las dudas, por si se llega a caer me tendrían que...
Me tendrían que avisar por WhatsApp cualquier cosa. Si se llega a caer, le voy a pedir que me avisen porque yo tengo acá justo mi celular al lado porque por ahí me quedo hablando y no sé si ustedes me están escuchando o no. ¿Me entendieron eso? Bueno, profe, sí, sí. Ah, bueno, listo, estamos entonces. Bueno, seguimos. Bueno, acá hay una conversión que después van a tener que mirar el tema de unidades para movimiento circular. Y dice, exprese cada una de las siguientes cantidades en otras cantidades angulares. Y le dice, 1/4 de revoluciones por segundo, páselo a grados por segundo y a radianes por segundo. Estos son solamente conversiones. Para pasar a grados por segundo, multiplica por 360, que es el valor de una revolución. Y para pasar a radianes por segundo, multiplica por 2pi radianes, que es el valor de una revolución. En este otro punto pide que 2,18 radianes por segundo, páselo a grados, dice, y a revoluciones. Entonces, para pasarlo a grados, multiplica por 360 y divide por 2pi, y para pasarlos de radianes a revoluciones divide por 2pi, que sería toda la vuelta. Entonces es una revolución. Estos son valores de unidades que tienen que mirarlo bien, cómo son las conversiones, porque todos los prácticos que siguen más adelante los vamos a ir usando. El práctico que sigue es el siguiente. No sé si ustedes habrán visto que todo lo que vimos de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado, se aplica exactamente las mismas fórmulas con movimiento circular. En teoría creo que le habrán explicado bien eso, que las únicas variaciones que van teniendo son que en este caso, en vez de aceleraciones lineales, vamos a tener, en vez de tener velocidad lineal, vamos a tener una velocidad circular, y en vez de tener una aceleración lineal, vamos a tener una aceleración para movimiento circular. Entonces, me dice, de cualquier forma, las fórmulas que se utilizan, igual que θ, el espacio recorrido, es exactamente las mismas fórmulas. Lo que van a cambiar son los valores de cómo determinamos las velocidades y las aceleraciones. Dice, un volante tiene una velocidad angular de 1200 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad que va a tener el volante. Al cabo de 10 segundos, su velocidad es de 400 revoluciones por minuto, o sea que fue frenando el volante. Y me pide calcular la aceleración angular del volante, en este caso va a ser desacelerado. El número de vueltas que ha dado en ese tiempo, o sea, cuál fue el recorrido que hizo el volante al girar en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en parar? ¿Y cuál es la velocidad del volante 2 segundos antes de parar? Entonces, vamos por parte. Me dice, tengo un volante que está girando con una velocidad angular de 1200 revoluciones por minuto. Lo primero que hacemos es, pasamos revoluciones por minuto a radianes por segundo. Esto es solamente conversión de unidades. Sabemos que 1 minuto son 60 segundos, 2pi radianes es una revolución. Entonces, pasamos 1200 revoluciones por minuto, es el equivalente a 125,6 radianes por segundo.
Lo mismo hacemos con 400 revoluciones por minuto. Pasemos la conversión de unidades y pasamos a 41,87 radianes por segundo. Lo primero que me pide es cuál es la aceleración angular del volante. Tengo la velocidad inicial del volante, que es 1200 revoluciones por minuto, y tengo la velocidad, en este caso, la velocidad que va disminuyendo de 400 revoluciones por minuto. O sea, se va frenando el volante y me está pidiendo cuál es la aceleración que va a tener, en ese caso, la desaceleración que tiene ese volante durante esos 10 segundos. Para eso tengo que la aceleración angular del volante va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Acá yo saqué la velocidad inicial, que es 1200 revoluciones por minuto, la velocidad final, que son 41,87 radianes por segundo. Entonces tengo la velocidad final angular, en este caso, que es 41,87, menos la velocidad inicial sobre los 10 segundos, me da el valor de la desaceleración en radianes por segundo al cuadrado. O sea que aplicando solamente la fórmula de aceleración determino cuál es el valor de la aceleración angular del volante. El segundo punto que me pide, me dice el número de vueltas que ha dado en todo ese tiempo. O sea, en esos 10 segundos, ¿cuántas vueltas dio? En este caso, θ sería el espacio recorrido, o sea, cuántas vueltas giró ese volante. Y nosotros por fórmula tenemos que, hacemos una similitud, decíamos que el espacio recorrido era igual a la velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Yo tengo la velocidad inicial, tengo como dato, y tengo la aceleración que acabo de sacar, que es menos 8,38 radianes por segundo. Entonces, reemplazo en la fórmula y saco 837 radianes, que yo sé que dividido por 2pi, que es el valor de una vuelta, me da el valor de la cantidad de vueltas que dio, en este caso, ese volante. Lo único que estamos haciendo, chicos, hasta ahora es, estamos reemplazando fórmulas. Presten atención que solo estamos reemplazando fórmulas. El tercer punto que me pide es cuánto tiempo tarda en parar. Entonces, yo tengo que, nosotros sabíamos que el tiempo era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración, en este caso son angulares, sobre la aceleración angular, reemplazo los valores, tengo la velocidad final, en este caso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque paró ya la rueda. El volante paró, entonces la velocidad final va a ser igual a 0. Tengo el valor de la aceleración, de la desaceleración con la que venía parando, que saqué acá, ese es el valor de la desaceleración con la que venía parando, y en función de eso saco el valor del tiempo que tardó en parar ese volante. Y después me pide cuál es la velocidad, en este caso del volante, 2 segundos antes de parar. Entonces yo digo que la velocidad final para 2 segundos antes de parar va a ser igual a la velocidad inicial menos, porque es una desaceleración, menos la aceleración por el tiempo. Pero el tiempo que yo saqué
para que pare es aproximadamente 15 segundos. Menos 2 segundos, que es lo que tarda en parar, que me está pidiendo 2 segundos antes de que pare. Entonces, yo necesito sacar cuál es la velocidad para 13 segundos. Y ahí saco que la velocidad final, en este caso, para ese volante 2 segundos antes de parar, es igual a 17,48 radianes por segundo. ¿Se entendió? ¿Entendieron lo que estuvimos haciendo? Sí, profe. Bueno. Seguimos. El próximo práctico nos dice que una banda, dice, en este caso sería una correa, le llamo una banda, pasa por una rueda, acá está la banda, que pasa por la rueda, de 25 centímetros de radio. Dice, si un punto en la banda tiene una velocidad de 5 metros por segundo, ¿a qué velocidad angular gira la rueda? Nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Entonces lo único que hacemos es despejar la velocidad angular y tenemos que es igual a velocidad sobre radio, son 5 metros por segundo, dividido 0,25 metros, que sería el radio, y me da que la velocidad angular para este caso es igual a 20 radianes por segundo. Este es muy simple, así que no tiene mucho inconveniente. El próximo práctico me dice: la centrifugadora de un lavarropas gira a 900 revoluciones por minuto. Frena uniformemente a 300 revoluciones por minuto. Esas son las velocidades. Vayan prestando atención. O sea, la centrifugadora de lavarropa está girando a 900 revoluciones por minuto. Va frenando uniformemente a 300 revoluciones por minuto, mientras efectúa 50 revoluciones. O sea, es el espacio recorrido. Entonces, tengo una velocidad inicial, tengo una velocidad final, y me está diciendo cuál es el espacio que recorrió entre la velocidad inicial y la velocidad final. Y me pide como incógnita cuál es la aceleración angular. En este caso, como está frenando, es una desaceleración. Y en qué tiempo necesitó para completar las 50 revoluciones. Entonces, hago una conversión nuevamente, revoluciones por minuto a radianes por segundo, que eso ya lo vimos, y saco el espacio recorrido de 50 revoluciones, saco el valor en radianes. Entonces, la aceleración angular, yo parto de la velocidad final al cuadrado. La velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. De acá yo puedo despejar el valor de la aceleración, que es lo que me está pidiendo. Entonces, reemplazo los valores directamente de velocidad final, velocidad inicial y 2 veces el espacio recorrido. Me dice que el valor de la desaceleración angular en este caso es de 12,56 radianes por segundo al cuadrado. Y ahora, de la misma forma tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. De acá yo tengo como dato
tengo los valores de aceleración, porque acabo de sacar el valor de la aceleración, tengo el valor de la velocidad inicial y tengo el valor de la velocidad final. Entonces de aquí puedo despejar el valor del tiempo y el tiempo requerido para completar las 50 revoluciones es de 5 segundos. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendimos eso o no? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta, hijo. Entonces, cada vez que calculamos, hacemos los cálculos y tiene implicado radianes o, por ejemplo, ahí arriba me dice... Espera que no te... Espera, voy a alzar un poquito mi altavoz, hijo, porque no te escucho bien. Bueno. Vámonos, ahí. Ahora sí, habla, por favor. No, mi pregunta era que, entonces, cada vez que trabajamos con cinemática, en esta parte angular, tenemos que calcular todo en la calculadora, pero en radianes, ¿verdad? O sea, tengo que tener la calculadora para... En la calculadora, no sé cómo serán las científicas nuevas. Yo tengo una viejita que nosotros le pasábamos a radianes. Sí. Pero en este caso, yo no sé si necesitan pasar la calculadora porque lo que le pide el práctico es que ustedes transformen revoluciones por minuto. Sí. ¿Me entendés o no? Y para transformar revoluciones por minuto, vos sabés que un minuto son 60 segundos y que 2 pi radianes es una revolución. O sea, yo le diría no entren a tocar la calculadora porque por ahí le pueden, como son muy complejas en ese aspecto, por ahí le conviene directamente multiplicar por los valores de conversión, nomás que ustedes ya saben cuáles son. Ah, bien. Como igual el caso de las revoluciones, para sacar las revoluciones en el espacio recorrido en radianes, ustedes saben que 2 pi es una revolución, entonces multiplican eso y sacan el espacio recorrido en eso. Ah, bien. ¿Está? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, el próximo práctico, me dice que la rueda A tiene un radio de 30 centímetros que parte del reposo y aumenta su velocidad angular uniformemente a razón de 0,4 radianes por segundo al cuadrado, o sea, tiene una aceleración. Esta rueda es un movimiento circular variado, o sea, tiene una aceleración. Pero a su vez esta rueda A, me dice, me transmite el movimiento a una rueda B mediante una correa. No sé si me están siguiendo. Y me dice que la rueda B tiene una velocidad, en este caso, de 300 revoluciones por minuto. De 300 revoluciones por minuto. Entonces, presten atención, chicos. Vamos de nuevo. La rueda A parte del reposo, ¿sí? Empieza a acelerarse a 0,4 radianes por segundo y alcanza una determinada velocidad que me transmite esa velocidad a la rueda B, y la rueda B tiene una velocidad de 300 revoluciones por minuto. O sea, la rueda A se está moviendo, la rueda A se mueve en un movimiento circular variado, o sea, está acelerando. La rueda B va a ser un movimiento circular uniforme, porque lo único que hace es recibir la transmisión de la velocidad y empieza a girar directamente con una velocidad directamente de 300 revoluciones por minuto. Entonces vamos a tener un movimiento variado en la rueda A y un movimiento, en este caso constante, en la rueda B. Acá lo único que hizo fue, tengo que en A
voy a tener una aceleración de 0,4 radianes por segundo al cuadrado. El radio en A es de 30 centímetros. Y después tengo, en B, voy a tener un movimiento constante, o sea que no tengo aceleración. En esta rueda B no tengo aceleración, solamente tengo la velocidad, que es constante. Y el radio en B es de 15 centímetros. Pero yo sé que la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B. Y yo puedo reemplazar en este caso que la velocidad angular en A por el radio en A va a ser igual a la velocidad angular en B por el radio en B. Pero a su vez, la velocidad angular en A es igual a la aceleración en A por el tiempo, por el radio en A, que es igual a la velocidad en B por el radio en B. Y aquí tengo todos los datos para sacar directamente cuál es el tiempo necesario para que la rueda B alcance 300 revoluciones por minuto. Reemplazo los valores directamente, despejo el valor de T, la velocidad, la aceleración angular pasa abajo y el radio en A pasa abajo y me queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad angular en B por el radio en B sobre la aceleración angular en A por el radio en A. Entonces, el tiempo va a ser igual a 39,25 segundos. ¿Se entendió lo que hicimos o lo repito, chicos? No hay ningún problema. Profe. Sí. O sea que la rueda B no tiene aceleración porque... No, porque no tiene aceleración porque le transmite directamente el movimiento. Claro, el de A. Y A sí tiene aceleración. El tema es, yo arranco y empiezo a acelerar. Cuando alcanzó el movimiento me empezó a transmitir por la correa el movimiento directamente. No acelera, recibe la transmisión de movimiento nomás. Entonces, no tiene aceleración propia. Directamente pasa a tener un movimiento, la rueda en B. Por eso, este movimiento es variado y este movimiento es uniforme. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Listo. ¿Alguna pregunta a otro? Lo demás es solamente reemplazo y pasaje de término. Lo que tienen que tratar de entender es cuál es el concepto, por qué acá tenemos aceleración y por qué acá no. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, seguimos. El próximo práctico me dice que un automóvil muestra una aceleración constante de 0,3 metros por segundo, paralela a la autopista, dice. O sea, hay un auto que está yendo sobre una autopista y tiene una aceleración constante de 0,3 metros por segundo al cuadrado. El automóvil pasa sobre una elevación en el camino. O sea, el automóvil sobre es como imagínense que están yendo a Misiones, entonces tienen una altura y el vehículo en determinado momento pasa sobre una elevación. Cuando llega a un punto, en el punto más alto de esa elevación, ese círculo de la elevación tiene un radio de 500 metros, dice. En el momento en que en el automóvil está en lo alto de la elevación, dice, su vector velocidad es horizontal y tiene una intensidad de 6 metros por segundo. Me pregunta, ¿cuáles son la intensidad y dirección del vector aceleración total para el automóvil en este instante? El tema es así. Por Frenet dice que
la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración normal, la aceleración total vendría a ser la resultante de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Por eso que la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, raíz cuadrada, me va a dar el valor de la aceleración total en ese instante. Nosotros tenemos la aceleración tangencial, ¿por qué? Porque es paralela en este caso a la autopista, que es 0,3 metros por segundo al cuadrado, y tengo la velocidad. Con este valor de velocidad yo puedo sacar la aceleración normal. La aceleración normal en este caso sería la velocidad al cuadrado sobre el radio. La aceleración normal va a ser igual a esta velocidad al cuadrado sobre el radio, que sería de 500 metros. La velocidad al cuadrado sobre el radio me da la aceleración normal. Entonces, con la aceleración tangencial y la aceleración normal, yo puedo sacar el valor de la aceleración total porque estoy componiendo dos vectores. Y saco que la aceleración total va a ser 0,31 metros por segundo al cuadrado. Haciendo el cociente en este caso de la aceleración normal y la aceleración tangencial, voy a sacar el ángulo, que es 13 grados, 29 minutos y 45 segundos, de la desviación que va a tener ese valor de el valor de beta sería el ángulo de, en este caso sería con respecto a la aceleración total. ¿Se entendió lo que hicimos o no? ¿Me están siguiendo o explico de nuevo? Profe. Profe, ¿puede explicar de nuevo? Vamos de nuevo entonces. Primero, tenemos que la aceleración tangencial, que es esta que está acá, me dice que es paralela a la autopista. Imagínense un auto que está arriba de una subida, como se dice, queda el auto bien arriba del punto. En ese momento, yo digo que tiene una aceleración tangencial, va a tener una aceleración tangencial de 0,3 metros por segundo al cuadrado. La tangencial es así. Y a su vez yo digo que voy a tener una aceleración normal, que va a estar dada en función de la velocidad del vehículo. La velocidad del vehículo, en este caso, es de 6 metros por segundo, pero tengo el valor del radio, que son 500 metros. Entonces, yo sé que la aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado. Hagan la velocidad al cuadrado dividido los 500 metros y le da 0,072, que es el valor de la aceleración normal. Y ahí yo tengo dos valores. Tengo una aceleración tangencial y una aceleración normal. Yo puedo componer esos dos valores, como hacíamos composición de fuerza, porque son dos vectores en este caso, son vectores de aceleración, y quiero sacar cuál es la aceleración total que va a tener el vehículo en función de estos dos vectores. Y ahí yo puedo sacar que la aceleración total, en este caso sería por Pitágoras, puedo sacar que es la raíz cuadrada del cuadrado de la aceleración tangencial más el cuadrado de la aceleración normal. Y me dice que la aceleración total del vehículo en composición con la aceleración tangencial y la aceleración normal, que tengo así, me va a dar igual a 0,31 metros por segundo al cuadrado. Y el ángulo de desviación de esa aceleración va a ser igual a 13 grados, 29 minutos, 45 segundos, en este caso con respecto a la horizontal. ¿Se entendió o no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de lo que vimos, de todo lo que vimos? ¿Quién tiene alguna consulta? Acá terminan los prácticos de cinemática. De estos mismos prácticos van a salir los prácticos del parcial.
van a ser muy similares seguramente a esto, así que mírenlos bien. Profe, ¿podría subir este Power al grupo? Por favor. Esto ya Profe, que está. suba todo, Albert. Esto, ¿no están los prácticos subidos esto? Los prácticos están subidos desde el miércoles. La teoría de movimiento circular, todo está subido desde el miércoles, todos los ejercicios. O sea que ustedes tendrían que esto ya haberlo visto porque desde el miércoles subimos con todos los profesores. Revisen en La plataforma está la toda... plataforma ya están subidos estos prácticos, chicos. Ya estos prácticos están subidos. Y mirar. Profe, le consulto. Sí. En el parcial ahora del martes que viene, Sí. entra todo este tipo de prácticos, ¿no? ¿Verdad? Entra magnitudes, o sea, cálculo de error, entra estática y entra cinemática. Ok, gracias. No hay de qué. Chicos, ¿alguna duda de lo que estuvimos viendo? ¿No? ¿Se entendió todo? Nosotros habíamos quedado que para ustedes era mejor el martes a la tarde para hacer la clase de consulta. Mañana quieren hacer clase de consulta. Sí, profe. Dije, acuérdese de que el lunes, por más que es el día del estudiante, van a tener una clase de repaso, al horario que ustedes tienen. Sí, no, pero vamos de nuevo para... Pero para que sepan de que el 21 se hace clase de repaso en cada uno de los grupos. Milce, nosotros los martes quedamos con ellos que martes... Ya sé, pero el lunes oficialmente en todos los grupos se va a hacer clase de repaso. Eso nomás quería dejar aclarado. Ningún problema, vamos de nuevo. Mañana a la tarde primero, que llega martes, mañana primero. Mañana quieren hacer clase de consulta, porque entonces voy a habilitar un Zoom para poder... Y cargo el Zoom en la página, en la plataforma. En el foro sería. Mañana a las 5. ¿Le parece bien a las 5, chicos? Nos encontramos mañana. Sí, yo profe. pongo el Zoom y nos vemos mañana a las 5 entonces. Cualquier problema que tengan nos comunicamos por el WhatsApp porque la semana pasada no sé qué pasó porque puse el Zoom y me puse mal el día y bueno, tengan en cuenta que todo esto es nuevo para nosotros, así que... Y después, por supuesto, como dijo la profesora, la clase de consulta oficial sería el lunes de la semana que viene, en la misma hora del grupo, para todos los que quieran. Ingresamos de nuevo a las 9 de la mañana y hacemos consulta de todos los temas que corresponden al parcial. Sobre todo la parte más importante, que sería estática y cinemática. ¿Está bien? Dale, profe. ¿Le parece bien? ¿No hay ninguna consulta ahora? Terminamos la clase entonces ahora y nos vemos mañana a la tarde si Dios quiere. No hubo autoevaluación. Este fin de semana que viene vamos a hacer la autoevaluación.